8 de abril de 2013. Barrio de Salamanca, Madrid. En un piso lleno de fotografías de otra época, de vestidos de lentejuelas que ya nadie usaba, de cartas de amor que nadie había terminado de leer. Una mujer de 85 años yacía sola en su cama. El corazón, ese corazón que había latido con furia en los sets de Hollywood, en los platós de México, en los escenarios de medio mundo, se detuvo de golpe. Sin avisar, sin despedirse. María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia, Isidora Abad Fernández, la mujer que había enloquecido a México, que había hecho temblar a Hollywood, que había seducido a Gary Cooper y a Burt Lancaster, que había vendido más discos que Frank Sinatra y Elvis Presley en ciertos mercados, que había recibido las llaves de Nueva York, Miami, Chicago y Los Ángeles. Murió sola entre las sombras de su propio pasado. Su hija Thais estaba en la casa, sí, pero el silencio que envolvió ese apartamento en el momento en que todo se apagó fue el mismo silencio que la había acompañado durante las últimas décadas de su vida. Un silencio construido ladrillo a ladrillo por la traición, por el abandono, por los hijos que no fueron hijos biológicos, por los maridos que se fueron, por los amantes que la usaron, por la industria que la devoró viva y luego la escupió como si nunca hubiera existido. Nadie sabía en ese momento que la gran Sara Montiel había pasado sus últimos años hablando con los fantasmas de su pasado, rodeada de recuerdos que pesaban más que cualquier vestido de gala. Nadie sabía que detrás de la última diva del cine español se escondía una historia de soledad, engaños y secretos que el mundo entero tardó décadas en empezar a entender. Hoy vas a saber 4 cosas que nadie ha contado juntas sobre Sara Montiel. 4 verdades que, cuando las escuches, van a cambiar para siempre la imagen que tienes de esta mujer. 4 revelaciones que explican no solo quién fue, sino por qué terminó como terminó. Primera, Sara Montiel llegó a México siendo casi analfabeta, sin hablar el idioma del cine, sin dinero, sin red de protección. Y sin embargo, en menos de 4 años se convirtió en la mujer más deseada del continente. Actuó junto a los hombres más poderosos de la industria. Y tuvo un romance secreto que la marcó para siempre. Un romance con uno de los premios Nobel más importantes del siglo XX. Un amor que ella misma confesó décadas después y que sacudió los cimientos de la historia oficial. Segunda, su matrimonio con el director de Hollywood, Anthony Mann, el hombre que la lanzó al estrellato internacional, fue una de las relaciones más complejas y contradictorias de la historia del cine español. La verdad detrás de ese matrimonio, de ese primer casamiento in articulo mortis junto a la cama de un moribundo, tiene todos los ingredientes de una novela de misterio, y muy pocos la conocen completa. Tercera, Sara Montiel tuvo un bebé, o casi lo tuvo. La tragedia que vivió cuando estaba embarazada de 8 meses es uno de los capítulos más oscuros y menos contados de su biografía. Una pérdida que la marcó para siempre y que explica muchas de las decisiones que tomó en los años siguientes, incluyendo la adopción de sus 2 hijos y la manera en que construyó una familia a partir de las ruinas de sus propias ilusiones. Cuarta, en sus últimos años, Sara Montiel no era la gran diva que el mundo creía. Era una mujer asaltada en su propia casa, abandonada por las personas en quienes más confiaba, engañada por quienes decían amarla, rodeada de fotografías que ya no reconocía como propias. La historia de su declive final es tan dura, tan real, tan brutal, que cuando la conozcas vas a preguntarte cómo es posible que nadie haya hablado de esto antes con la claridad que merece. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te gusta este tipo de contenido, este canal es tu lugar. Suscríbete
activa la campana de notificaciones y no te pierdas ninguno de estos videos que nadie más se atreve a contar de esta manera. Empecemos desde el principio, desde el lugar donde todo comenzó. Porque para entender a Sara Montiel, para entender realmente quién fue esta mujer y por qué su historia importa todavía hoy, tienes que volver a un pueblo de La Mancha en el año 1928. Tienes que volver al polvo, al viento seco, a las calles de tierra apretada de Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real, donde el 10 de marzo de ese año nació una niña que no tenía ningún motivo obvio para convertirse en leyenda. ¿Te imaginas nacer en un pueblo manchego en plena Segunda República Española? Cuando el país todavía no sabía que en pocos años iba a hundirse en una de las guerras civiles más brutales de su historia. ¿Te imaginas crecer en ese ambiente de incertidumbre, de pobreza estructural, de limitaciones que nadie cuestionaba porque nadie sabía que podían cuestionarse? Eso fue lo que le tocó a María Antonia, Alejandra Vicenta Elpidia, Isidora Abad Fernández. Ese era su nombre completo, ese rosario de nombres que su familia le puso como si quisiera protegerla con todas las santas posibles, como si supieran que iba a necesitar esa protección a lo largo de toda su vida. Su padre se llamaba Isidoro Abad. Su madre era María Vicenta Fernández Palacios. Una familia humilde, sencilla, de esas que en la España de los años 30 simplemente trataban de sobrevivir un día más. Y cuando estalló la guerra civil, cuando España se partió en dos mitades que se destrozaban mutuamente, la familia Abad tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Se mudaron a Orihuela, en la provincia de Alicante, buscando un clima más benigno para el padre, que padecía asma. Un problema de salud que los obligó a desarraigarse, a dejar el pueblo, a empezar de nuevo en un lugar desconocido. Orihuela. Hay algo casi poético en eso, ¿verdad? Orihuela es la ciudad del poeta Miguel Hernández, el mismo que escribía sobre el rayo que no cesa, sobre el amor que duele, sobre la vida que se consume demasiado rápido. No sabemos si la pequeña María Antonia conoció a Hernández, pero sí sabemos que creció en esa ciudad marcada por la poesía y por el dolor, una ciudad que respiraba cultura y tragedia en partes iguales. Y algo de esa atmósfera se quedó en ella para siempre. En Orihuela fue al Colegio de Jesús María de San Agustín. Pero aquí viene algo que muy poca gente sabe y que es fundamental para entender a Sara Montiel. Las monjas de ese colegio no le enseñaron a leer ni a escribir con la profundidad que merecía. La instruyeron en labores domésticas, en coser, en limpiar, en cocinar, en ser una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa. Eso era lo que se esperaba de una niña pobre en la España franquista de los años 40. No que pensara, no que soñara, no que tuviera ambiciones que fueran más allá de las paredes de una cocina. Pero María Antonia tenía algo que nadie le había enseñado y que nadie podía quitarle. Tenía una voz. Una voz que no era la voz cristalina y perfecta de las estrellas de ópera, ni la voz atiplada y brillante de las cupletistas de moda. Era una voz oscura, grave, susurrante, casi masculina en ciertos registros. Una voz que cuando llegaba al oído de alguien hacía algo extraño. Algo que no era exactamente belleza, pero tampoco era otra cosa. Era presencia, era magnetismo puro. A los 13 años, esta niña que apenas sabía leer, que había sido educada para fregar suelos y remendar calcetines, cantó una saeta durante una procesión de Semana Santa en Orihuela. Y el mundo se detuvo. No metafóricamente, literalmente, la gente que pasaba por la calle se paró a escucharla. Las señoras mayores lloraron. Los hombres se miraron entre sí sin saber qué decir. Había algo en esa voz que era imposible ignorar. La noticia llegó a oídos de José Ángel Escurra,
un editor de prensa con contactos en Valencia. La familia del señor Escurra, impresionada por lo que había escuchado, tomó una decisión que cambió todo. Se llevaron a la joven María Antonia a Valencia para que perfeccionara sus habilidades vocales. Su padre, Isidoro, dio su aprobación. La madre no tuvo más remedio que aceptar. Y así, con 13 años y una voz que no sabía lo que valía, María Antonia abandonó Orihuela rumbo a un futuro que nadie podía predecir. En Valencia empezó a formarse. Empezó a entender que su voz podía abrirle puertas que de otra manera nunca se habrían abierto. Y en 1942, cuando tenía 14 años, tomó una decisión que requirió más valentía de la que cualquier adulto le reconocería en ese momento. Viajó a Madrid para participar en un concurso de jóvenes talentos en el Parque del Retiro. El presentador del concurso era Bobby de Glané, uno de los locutores más famosos de la radio española de la época. Y la canción que eligió para competir fue La Morena de mi copla, una pieza que en sus manos sonaba diferente, que tenía una profundidad emocional que no era habitual en una adolescente. Ganó el primer premio, 1,000 pesetas mensuales durante un año. Para una familia como la suya, en la España de 1942, eso era una fortuna. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Y con ese dinero, con esas 1,000 pesetas que el destino había puesto en sus manos, María Antonia tomó otra decisión que cambiaría el curso de su vida. Se instaló en Madrid para estudiar declamación. Madrid en los años 40 era una ciudad que intentaba recuperarse de la guerra, que vivía bajo el peso aplastante del franquismo, pero que al mismo tiempo bullía de energía creativa, de artistas que buscaban su camino, de jóvenes que querían escapar de la grisura de la posguerra a través del arte. Y en ese Madrid fue donde María Antonia Abad Fernández empezó a construir a Sara Montiel. En 1944, todo cambió de golpe. Tenía 16 años y unas fotos tomadas por el fotógrafo Yenes llegaron a manos de Vicente Casanova, un productor de cine y uno de los dueños de Cifesa, la compañía cinematográfica más importante de España en aquella época. Pero fue el propio Yenes, no Casanova, quien la presentó al director Ladislao Bagda. Y así, casi por accidente, casi como si el destino estuviera jalando los hilos desde algún lugar invisible, María Antonia Abad Fernández apareció por primera vez en una película de cine. La película se llamaba Te quiero para mí. Apareció como actriz secundaria, acreditada como María Alejandra. No era aún Sara Montiel. Eso vendría después. El nombre Sara Montiel fue una sugerencia del actor y humorista Enrique Herreros, que trabajó con ella en la película Empezó en boda. Herreros escuchó a esta joven actriz, la vio en pantalla y entendió que el nombre María Alejandra no tenía la fuerza suficiente para lo que esta mujer podía llegar a ser. Sara Montiel, dijo, y con ese nombre comenzó una de las carreras más extraordinarias de la historia del cine en español. En esos primeros años en la industria española, Sara hizo lo que todas las actrices jóvenes de la época hacían: rodar, rodar y seguir rodando, con papeles pequeños, con trabajos secundarios, construyendo su currículum una película a la vez. Trabajó en Bambú con la Gran Imperio Argentina. Apareció en la versión de 1947 de Don Quijote de la Mancha, una producción que recibió un premio de la crítica en Nueva York. Y luego llegó Locura de Amor, el melodrama histórico de 1948 basado en la vida de la reina Juana la Loca. En esta película, Sara interpretó a una villana seductora que compite con Aurora Bautista. El papel de Felipe el Hermoso lo hacía un jovencísimo Fernando Rey, quien años después también disfrutaría de una carrera internacional.
Locura de amor, fue un éxito. Y con ese éxito, Sara Montiel empezó a llamar la atención más allá de las fronteras de España. Pero Sara se sentía insatisfecha. Y aquí es donde hay que hacer una pausa para entender algo fundamental sobre esta mujer, algo que explica todo lo que vino después. Sara Montiel era consciente de sus limitaciones, pero también de su potencial. Sabía que el cine español de la época estaba dominado por estrellas consolidadas como Imperio Argentina y Amparo Ribelles, mujeres que llevaban años en la industria y que no iban a ceder su lugar fácilmente. Sabía también que era una mujer de formación académica muy básica, que no había tenido la educación que otras actrices sí habían tenido. Sabía todo eso. Y aún así, en lugar de resignarse, tomó la decisión más valiente de su vida hasta ese momento: dejar España y buscar fortuna en América. No era una decisión sencilla. No era una decisión que muchas mujeres de su generación se habrían atrevido a tomar. Esto era 1950. España estaba bajo la dictadura de Franco. Las mujeres no viajaban solas al extranjero. No dejaban solas a sus familias. No apostaban todo a una carta en un continente desconocido. Pero Sara Montiel no era como las demás mujeres de su generación. Nunca lo fue. Y con su madre, María Vicenta, al lado, tomó un barco rumbo a México. ¿Por qué México? Porque México en 1950 era la meca del cine latinoamericano. Estaba viviendo su época de oro. Ese periodo extraordinario en que el cine mexicano produjo algunas de las obras más importantes de la historia del séptimo arte en español. Directores como Emilio Fernández, Fernando de Fuentes, Luis Buñuel. Actores como Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete. Era el lugar donde había que estar si querías hacer cine en español. Y Sara Montiel lo sabía. Lo que Sara no sabía era que México iba a cambiarla para siempre. No solo como actriz, no solo como profesional. La iba a cambiar como persona, como mujer, como ser humano. México le iba a dar lo que España no pudo darle: educación, madurez, amor, dolor y, sobre todo, la certeza de que podía comerse el mundo. Llegó a México City en 1950 sin hablar el idioma del cine, es decir, sin saber inglés, que era el idioma en que se negociaban los grandes contratos internacionales. Llegó sin más red de protección que su talento y su determinación. Y llegó casi analfabeta, porque recordemos que las monjas de Orihuela le habían enseñado a fregar suelos, pero no a leer con soltura. En México, sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Se relacionó con un círculo de intelectuales españoles exiliados que habían huido del franquismo y que habían encontrado refugio en el país azteca. Y uno de esos exiliados fue León Felipe. León Felipe. El nombre merece una pausa. León Felipe fue uno de los poetas más importantes de la España republicana. Un hombre que había vivido en múltiples países, que había traducido a Walt Whitman, que había visto su patria destruida por la guerra y que vivía en México como tantos otros intelectuales españoles que no podían regresar sin arriesgar su libertad o su vida. Este hombre, este poeta de 70 años, se convirtió en el maestro de Sara Montiel. Fue él quien le enseñó a leer y escribir con la profundidad que las monjas de Orihuela nunca le habían dado. Fue él quien abrió ante sus ojos un mundo de cultura, de poesía, de pensamiento crítico que la transformó de adentro hacia afuera. La relación entre León Felipe y Sara Montiel fue de las más hermosas y extrañas que uno puede imaginar. El viejo poeta republicano y la joven actriz manchega, aprendiendo juntos a vivir en el exilio de sus propias vidas. En México, rodó 14 películas en 4 años. 14. El ritmo era brutal, propio de una industria que funcionaba a toda velocidad, porque el mercado latinoamericano demandaba contenido de manera constante. Debutó con Furia Roja,
Siguieron Cárcel de mujeres, Necesito dinero, ¿Por qué ya no me quieres? Y la que sería su gran catapulta, Piel Canela, de 1953. Pero antes de hablar de Piel Canela, tenemos que hablar de Pedro Infante. Porque Pedro Infante y Sara Montiel trabajaron juntos. Y lo que pasó entre ellos es uno de los grandes enigmas de la historia del cine latinoamericano. Protagonizaron juntos Necesito dinero. Ahí viene Martín Corona y El enamorado, todas en 1952. Pedro Infante era en ese momento la estrella más grande del cine mexicano. Era el ídolo de México. Era el hombre que hacía llorar a millones de personas con su voz, que llenaba teatros y cines, que representaba algo sobre lo masculino latinoamericano, que no tiene traducción fácil. Y Sara Montiel era la mujer que lo desafiaba en pantalla. La mujer que no se rendía. La mujer que decía no cuando todos esperaban que dijera sí. ¿Hubo algo entre ellos fuera de la pantalla? Sara misma lo desmintió públicamente en múltiples ocasiones. Pero hay quienes no terminan de creerlo. Hay quienes recuerdan la química que existía entre ambos delante de la cámara y se preguntan si era todo actuación. Lo cierto es que trabajar con Pedro Infante puso a Sara Montiel en el radar de todo el público latinoamericano. La hizo visible de una manera que ningún papel secundario en el cine español habría podido lograr. Y luego llegó Piel Canela. Esta película, dirigida por Juan José Ortega, estaba hecha literalmente para ella. La historia, el personaje, la música, todo encajaba con lo que Sara era y con lo que Sara podía dar en pantalla. Piel Canela la convirtió en una estrella de primer orden en México. Ya no era la española que había llegado a buscar oportunidades. Era una figura por derecho propio. Era la Aldara, la villana seductora, la mujer que rompía las reglas. Y el público latinoamericano la amaba por exactamente eso. Fue en esta época cuando Sara fue de gira con la orquesta de Agustín Lara. Agustín Lara, el poeta de la música popular mexicana, el hombre que había escrito Solamente una vez, María Bonita, Veracruz. Trabajar con Lara era una consagración. Era la demostración de que Sara Montiel no era solo una cara bonita en una pantalla de cine. Era una artista completa, una intérprete capaz de dar vida a las canciones más complejas emocionalmente. Y fue en este México dorado, en este México que la había adoptado como propia, donde Sara vivió el amor más secreto, más tormentoso, más imposible de su vida. Un amor que no revelaría al mundo hasta décadas después, cuando ya no quedaba nada que perder. Aquí viene lo primero que te prometí. En el año 2000, Sara Montiel publicó sus memorias. El libro se llamaba Vivir es un placer y fue escrito con la ayuda del dramaturgo Pedro Villora. En esas memorias, Sara lanzó una bomba que sacudió a la opinión pública española e internacional. Confesó que el gran amor de su vida había sido el doctor Severo Ochoa, el científico español que en 1959 ganaría el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Un amor secreto de 5 años. Un amor clandestino. Un amor que había comenzado, según ella, en Nueva York en 1951. Piénsalo un momento. Sara Montiel tenía 23 años. Era una estrella en ascenso que empezaba a comerse el mundo. Y se enamoró, o dice haberse enamorado, de Severo Ochoa, un científico de 46 años, casado, brillante, serio, un hombre que movía los engranajes más sofisticados de la bioquímica mientras ella movía los corazones de millones de personas desde la pantalla grande. Dos mundos completamente opuestos que colisionaron en algún lugar entre Nueva York y la loca vorágine de la vida artística de Sara. ¿Fue real este amor?
¿Fue Severo Ochoa realmente el gran amor de su vida? ¿O fue Sara una gran constructora de mitos, capaz de crear leyendas sobre sí misma, con la misma facilidad con que se ponía una peluca y un vestido de lentejuelas? El círculo cercano de Severo Ochoa siempre negó la historia. Sus familiares, sus colegas, sus biógrafos, todos cuestionaron la versión de Sara. Pero Sara nunca se retractó. Sara insistió hasta el final de sus días en que aquel amor fue real, que él quiso dejarlo todo por ella, que la clandestinidad fue el precio que ambos pagaron por moverse en mundos tan diferentes. Lo cierto es que esta revelación, hecha cuando Sara tenía más de 70 años, cuando ya no había nada que ganar y todo que arriesgar en términos de reputación, tiene una autenticidad particular. Las personas que mienten sobre sus amores del pasado generalmente lo hacen para quedar mejor. Sara sabía perfectamente que confesar un romance con un hombre casado no la hacía quedar mejor en los ojos de la sociedad española conservadora. Y aún así lo confesó. ¿Por qué? Porque para ella era la verdad. O al menos era su verdad, la única que importaba. Este amor imposible con Severo Ochoa es la clave para entender a Sara Montiel como mujer. No como actriz, no como estrella, como mujer. Porque Sara fue siempre una mujer que se enamoraba de los imposibles, que elegía a los hombres que no podían darle lo que necesitaba, que construía sus grandes historias de amor sobre la arena de la clandestinidad y el secreto. Y eso, eventualmente, le costaría más de lo que podía permitirse pagar. Cuando las puertas de Hollywood se abrieron para ella, Sara Montiel cruzó el umbral sin dudarlo un segundo. Piel Canela había llegado a oídos de los productores de Estados Unidos. Y en 1954 llegó la llamada que cambiaría todo. Robert Aldrich, uno de los directores más importantes de Hollywood, la quería para su próxima película. Una producción enorme con Gary Cooper y Burt Lancaster en los papeles principales. Una película que se llamaría Veracruz. Para alguien que había llegado a México casi sin nada 4 años antes, este salto era absolutamente vertiginoso. De las calles de campo de Criptana a los sets de Hollywood, donde compartía pantalla con los hombres más famosos del mundo. ¿Cómo procesas algo así? ¿Cómo te mantienes con los pies en la tierra cuando el mundo entero parece querer lanzarte a las estrellas? Sara lo procesó a su manera, trabajando, aprendiendo, adaptándose, porque adaptarse era lo que mejor sabía hacer. Era la gran habilidad que le había dado la vida dura de la posguerra española. La capacidad de leer el ambiente, de entender qué quería cada persona de ella, y de dar exactamente eso sin perder de vista quién era en realidad. En Hollywood, sin embargo, Sara se enfrentó a un problema que no había anticipado. Un problema que los productores americanos llamaban el typecast, el encasillamiento. Porque para Hollywood, Sara Montiel era una actriz española, y eso en los años 50 significaba una sola cosa: papeles de mexicana o de india americana. Su segundo trabajo en Estados Unidos fue Serenade, una película musical basada en un relato de James M. Cain, donde actuó junto a Mario Lanza, John Fontaine y Vincent Price, una producción de nivel. Un elenco de lujo, pero el papel que le dieron era el de Juana Montes, una chica humilde de origen hispano. Y fue en el rodaje de Serenade, donde Sara Montiel conoció al hombre que sería su primer marido. El director de la película, Anthony Mann. Anthony Mann era un director de cine estadounidense, nacido en San Diego en 1906, 51 años, cuando conoció a Sara, que tenía 28. Un hombre de éxito indiscutible, conocido por sus westerns psicológicos con James Stewart,
sus películas de acción con tensión narrativa inusual para la época. Culto. Sofisticado. Completamente diferente a cualquier hombre que Sara había conocido hasta ese momento. El rodaje de Serenade fue el escenario de un flechazo que los dos describían de maneras completamente diferentes. Sara hablaba de una atracción instantánea, de una comprensión mutua, de dos personas que se reconocieron como iguales, a pesar de sus diferencias. Mann, en las pocas ocasiones en que habló públicamente de esta relación, era más contenido, más reservado. Pero lo cierto es que se casaron 2 veces. Y aquí llega lo segundo que te prometí. Aquí viene lo segundo que te prometí. La historia del primer matrimonio de Sara Montiel con Anthony Mann es uno de los episodios más extraños y cinematográficos de toda su vida. Se casaron en 1957, pero no fue una boda normal. Ni siquiera fue una boda planificada de la manera en que uno podría imaginar. La primera ceremonia se realizó, según Sara misma contó, in articulo mortis, es decir, en el umbral de la muerte. Mann estaba gravemente enfermo, tan enfermo que su propia hija, asustada por lo que podría pasar, convenció a Sara de que se casaran antes de que pudiera ser demasiado tarde. Y Sara, que lo amaba o creía amarlo, dijo que sí. Piensa en eso. Tu primer matrimonio se celebra junto a la cama de un hombre que podría morir en cualquier momento, con la hija de él mirándote de frente, en una situación de urgencia médica que no deja espacio para romanticismo ni para planificación. ¿Qué clase de mujer dice que sí en ese momento? ¿Una mujer que ama de verdad? ¿O una mujer que ha aprendido que en la vida hay que tomar las oportunidades cuando llegan? Porque no siempre habrá una segunda oportunidad. Mann se recuperó. Y cuando se recuperó, la pareja se casó por segunda vez, en matrimonio civil, para darle legalidad a lo que ya existía emocionalmente. Sara contó años después que cuando se casó con Mann en Los Ángeles, lo hizo con su pasaporte mexicano, porque para entonces ya había obtenido la nacionalidad mexicana. Me hice mexicana, claro, dijo. Todavía tengo mi carta de nacionalidad en la caja fuerte. Sin embargo, esta afirmación nunca fue completamente comprobada por los historiadores y biógrafos, y hay quienes ponen en duda que la nacionalización haya sido tan formal como Sara describía. La vida de Sara como esposa de Anthony Mann fue una vida entre dos mundos. Por un lado, el Hollywood de los grandes estudios, las grandes producciones, las alfombras rojas y los cócteles con la crème de la crème del cine mundial. Por otro lado, la España que empezaba a reclamarla. La España donde el director Juan de Orduña la esperaba con un proyecto que, de entrada, no parecía gran cosa. En una visita a España antes del rodaje de Yuma, su tercer filme en Hollywood, Sara rodó una cinta de bajo presupuesto dirigida por ese mismo Juan de Orduña, que 9 años antes la había lanzado con Locura de Amor. La película se llamaba El último cuplé. Los decorados eran de cartón, algunos vestidos, de papel. El presupuesto era modesto hasta el ridículo. Sara la rodó más por amistad y gratitud que por dinero. Nadie esperaba nada de esa película. Absolutamente nadie. El último cuplé se estrenó en 1957 y provocó uno de los mayores fenómenos de masas en la historia del cine español. Las colas para ver la película daban la vuelta a las manzanas. Las canciones, interpretadas con la voz grave y susurrante de Sara, con ese estilo completamente opuesto al tono atiplado de Raquel Meller o Concha Picker, se convirtieron en himnos populares de la noche a la mañana. Fumando espero, El relicario, Valencia. Canciones que hoy siguen siendo reconocibles por generaciones de personas que ni siquiera saben que las cantó Sara Montiel. En una entrevista de 1957 para La Vanguardia,
Sara lo dijo con una emoción que traspasaba el papel. Por todas partes de España donde he ido, he sido aclamada espontáneamente. A veces pienso que este éxito es una especie de desagravio que me tributa el público por no haberse fijado antes en mí. Era una frase que revelaba todo. La herida de los años de lucha, el asombro ante el reconocimiento tardío y la dignidad con la que había sobrevivido al camino. El éxito de El último couplet cambió los planes de Sara de manera irreversible. Hollywood la esperaba para más películas. Los grandes estudios tenían contratos preparados. Pero después de lo que había pasado en España, después de ver a su propio pueblo volverse loco de amor por ella, Sara tomó una decisión. No volvería a Hollywood. Al menos no para seguir haciendo de india americana o de mexicana estereotipada. Su origen hispano era su fuerza, no su limitación. Y en España eso lo entendían perfectamente. Esta decisión le costó el matrimonio. Anthony Mann siguió su carrera en Hollywood. Siguió rodando sus grandes producciones. Y Sara se quedó en España, construyendo un imperio cinematográfico y musical que en pocos años la convirtió en la estrella de habla hispana mejor pagada del mundo. La distancia fue creando grietas. Las grietas se fueron haciendo insalvables. Y en 1963, después de 6 años de matrimonio, Sara Montiel y Anthony Mann se divorciaron. La Violetera, de 1958, fue el siguiente gran triunfo. Con el actor italiano Ralph Ballon como coprotagonista, la película se proyectó en el Gaumont Palace de París, la sala de cine más grande del mundo en aquella época. Con capacidad para más de 4.600 personas. Los honorarios que Sara cobró por esta película la convirtieron en una de las actrices mejor pagadas del mundo, con cifras que, según se decía, eran comparables a lo que Elizabeth Taylor cobraría años después por Cleopatra. En ese mismo año, los álbumes con las canciones de sus películas superaban en ventas a Frank Sinatra y Elvis Presley en ciertos mercados europeos y latinoamericanos. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo es posible que una mujer que había llegado a México sin saber leer con fluidez, que había crecido en un pueblo manchego en la miseria de la posguerra española, estuviera en 1958 vendiendo más discos que Frank Sinatra? Es una de esas historias que si la escribieras en una novela, el editor te diría que es demasiado inverosímil. Y sin embargo, fue real. Sara Montiel fue real. En el Festival de Cine de San Sebastián de 1958, Sara permaneció firmando autógrafos durante 1 hora y 50 minutos sin parar. Sus películas eclipsaron en París a Trapecio, con Burt Lancaster y Tony Curtis, y obligaron a aplazar los estrenos de El puente sobre el río Kwai y de Una parisina, con Brigitte Bardot. En el Festival de Venecia, al que acudió con su marido Anthony Mann, la popularidad de Sara era tan aplastante que le aconsejaron que no asistiera para no eclipsar a su propio marido. Piénsalo. Le pidieron a una mujer que no fuera a un evento público para no quitarle el protagonismo a su esposo. Esta era la España de los años 50 y 60. Esta era la realidad de ser mujer en una industria dominada por hombres. Por un lado, Sara era la estrella más grande del momento. Por otro lado, tenía que minimizarse, hacerse pequeña, desaparecer cuando la presencia de un hombre lo requería. Estas contradicciones vivían en ella todo el tiempo. Y a veces la tensión entre lo que era profesionalmente y lo que se esperaba de ella como mujer resultaba insoportable. Pero seguía adelante. Siempre seguía adelante. Rodó Carmen la de Ronda, Mi último tango, La bella Lola, Noches de Casablanca. Película tras película, disco tras disco, construyendo un legado que se distribuía en Europa, América Latina, India,
Egipto, Grecia, Brasil. Sus películas llegaban a lugares donde ningún otro producto del cine español había llegado jamás. Era un fenómeno global, genuinamente global, en una época en que eso era casi imposible para alguien de su origen. Y en medio de ese éxito arrollador, las grietas empezaban a aparecer. Aquí viene lo tercero que te prometí. Sara Montiel quería ser madre. Ese deseo profundo, biológico, emocional, era quizás la cosa más humana de toda su historia, la que más contrasta con la imagen de diva inalcanzable que proyectaba en público, detrás de los vestidos de gala, detrás de los esmaltes de uñas cambiados a diario, detrás de las pelucas y los filtros en los objetivos de las cámaras para disimular las arrugas, había una mujer que quería lo más simple y lo más imposible del mundo: un hijo. Después de divorciarse de Anthony Mann en 1963, Sara conoció a José Vicente Ramírez Olaya, un industrial, jefe de prensa de SEAT. Se casaron en la iglesia de Montserrat en Roma. Fue un matrimonio brevísimo, de apenas 2 meses, aunque terminó en buenos términos. Pero durante el tiempo que estuvo con Ramírez Olaya, o quizás fue durante otra relación que el tiempo y los biógrafos no han terminado de precisar del todo, Sara quedó embarazada. El embarazo avanzó. 8 meses. 8 meses de esperanza, de planes, de preparación emocional para la vida que iba a venir. Y entonces ocurrió algo terrible. Sara sufrió una caída cuando estaba embarazada de 8 meses. Y el bebé no sobrevivió. Perdió al niño que nunca pudo nacer. No hay manera de exagerar el impacto de esta tragedia en la vida de Sara Montiel. 8 meses. Ya no era un embrión. Era un bebé. Era una vida que ella había sentido crecer dentro de ella. Un ser al que probablemente ya había puesto nombre en su mente, al que ya había imaginado en sus brazos. Y de repente ya no estaba. Así. Sin más. Una caída, un instante de descuido. Y todo se acabó. Este dolor específico, el de la madre que pierde a su hijo antes de que pueda ser hijo del mundo, es uno de los más profundos que existe. Y Sara lo llevó solo. Lo llevó en silencio, o en el silencio relativo que le permitía ser una figura pública que no podía mostrar su vulnerabilidad, porque la industria y el público no te perdonan la vulnerabilidad. Las estrellas no lloran, las estrellas brillan. Y Sara siguió brillando, aunque por dentro algo se había roto de manera irreparable. Años después, cuando Sara conoció a Pepe Tous, el empresario y periodista mallorquín que sería su tercer marido y el amor más estable de su vida, tomaron juntos la decisión de adoptar. En 1979 llegó Thaís. En 1983, Zeus. 2 niños que Sara amó con la misma intensidad con la que había amado al bebé que no pudo ser. 2 niños que fueron su familia, su ancla, su razón para seguir cuando el resto del mundo empezaba a girar en la dirección equivocada. Pero volvamos a los años 60, porque en esa década hay un proceso que es fundamental para entender el declive que vendría después. En los años 60, Sara Montiel era la máquina perfectamente aceitada de la industria del entretenimiento español. Cada año, 1 o 2 películas. Cada año, un álbum. Cada año, más giras, más actuaciones, más entrevistas, más fotografías. El ritmo era brutal, era insostenible. Y los productores, que ganaban millones con ella, no tenían ningún incentivo para bajar el ritmo. El problema es que cuando estás encasillada en un éxito, cuando el público y la industria esperan siempre lo mismo de ti, es casi imposible evolucionar como artista. Y Sara empezó a morir de éxito, como dijeron los críticos. Cada nueva película era más o menos lo mismo que la anterior: melodrama musical, vestuario lujoso, canciones de Sara, amor imposible, lágrimas, telón.
La fórmula funcionaba. La fórmula seguía funcionando. Pero la fórmula también estaba matando lentamente a Sara Montiel como actriz. Pedro Almodóvar, que desde joven había sido un fan obsesivo de Sara, lo entendió mejor que nadie. En años posteriores confesaría que Sara siempre fue su obsesión desde joven, que ambos compartían orígenes manchegos y que en La mala educación le rindió un homenaje que iba más allá del homenaje. Era casi una declaración de amor cinematográfica. La protagonista se llama Sahara. Se ven fragmentos de Esa mujer. Un transformista interpreta canciones de Sara. Almodóvar veía en ella no solo a una estrella, sino a un símbolo de resistencia, de identidad, de la España que se negaba a desaparecer bajo el peso de la dictadura. Porque eso también hay que decirlo. Sara Montiel no fue solo una actriz y una cantante. Fue una figura política en el sentido más amplio de la palabra. En una España donde la censura dictaba lo que se podía ver y lo que no, Sara se las arregló para incluir en sus películas cosas que nadie más podría haber incluido. Vestidos que tentaban la censura. Personajes de mujer fatal que desafiaban el modelo de mujer sumisa y doméstica que el franquismo promovía. Una sensualidad que era, en sí misma, un acto de rebelión. El escritor Terence Moix la apodó Saritísima y la describió como la inspiración máxima del erotismo tranquilizador, donde la agresividad de la hembra manchega viene suavizada por sus extravagancias externas. Era, en otras palabras, la versión hispana del camp, un símbolo para la comunidad LGBTQ, avant la lettre. Una figura de resistencia cultural disfrazada de entretenimiento puro. A principios de los años 70, el mundo cambió. Y cuando el mundo cambia demasiado rápido, las estrellas que no cambian con él se quedan atrás. En España llegó la transición, llegó el destape, llegaron las películas eróticas y cómicas que respondían a la sed de libertad de una sociedad que había vivido décadas de represión. Y Sara Montiel, con su estética barroca de los 50 y 60, de pronto parecía de otra época. No porque hubiera envejecido mal, no porque hubiera perdido talento, sino porque el contexto había cambiado tan drásticamente que su imagen ya no encajaba en el nuevo paisaje. En 1974, con apenas 46 años, Sara Montiel dejó el cine. Su última película, 5 almohadas para una noche, no consiguió el éxito de las anteriores, y Sara tomó la decisión de no volver a la gran pantalla. Una decisión que muchos interpretaron como una retirada a tiempo, como la sabiduría de quien sabe cuándo irse antes de que lo echen. Pero que en realidad escondía algo más doloroso. La constatación de que la industria que ella había ayudado a construir ya no la necesitaba de la misma manera. Se volcó en los espectáculos teatrales, en los recitales, en la televisión. Presentó programas como Sara y Punto, donde tuvo invitados como Charles Aznavour y Luciano Pavarotti. Colaboró con Josephine Baker, con Olga Guillot, con Celia Gámez. Siguió siendo Sara Montiel. Siguió siendo la diva. Pero algo había cambiado. Algo en la naturaleza de su relación con el público había cambiado. Y en 1988, cuando cumplió 60 años, hizo algo que demostró que su capacidad de sorprender seguía intacta. Lanzó Purísimo Sara, un álbum grabado con canciones nuevas escritas para ella por Joaquín Sabina, José María Cano de Mecano, Javier Gurruchaga, Carlos Berlanga y Nacho Canut, entre otros. Una parte del álbum fue grabado en los míticos Abbey Road Studios de Londres, y en la portada, Sara posó con traje y corbata, el pelo engominado y un puro en la mano, con una estética andrógina que nadie esperaba de ella. El álbum llegó a ser disco de oro y luego disco de platino en España. Ganó un premio en Nueva York
En 2009, a los 81 años, grabó con el dúo Fangoria la canción Absolutamente y apareció en el videoclip contoneándose flanqueada de hombres desnudos. Sara Montiel, la mujer que las monjas de Orihuela habían educado para ser ama de casa, seguía siendo el escándalo más hermoso de la cultura española a los 81 años. Eso es todo lo que necesitas saber sobre la magnitud de su carácter. Pero el carácter no protege de todo. Y lo que vino después fue demasiado. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Los últimos años de Sara Montiel fueron, en muchos sentidos, los más duros de toda su vida. Y eso es decir mucho, considerando todo lo que había vivido, considerando que había sobrevivido la Guerra Civil Española como niña, que había sobrevivido el franquismo como mujer independiente en una sociedad que no quería mujeres independientes, que había sobrevivido Hollywood y sus estereotipos, que había sobrevivido 4 matrimonios, que había sobrevivido la pérdida de un bebé a los 8 meses de gestación. Pero los últimos años fueron diferentes. Porque en los últimos años el enemigo ya no estaba afuera, estaba adentro. Estaba en las personas más cercanas a ella. Pepe Tous murió en 1992. El tercer marido de Sara, el hombre más estable y consistente de toda su vida sentimental. El hombre que la había relanzado artísticamente en los años 80, murió de cáncer a los 61 años. Y dejó a Sara viuda, con 2 hijos adoptados, con una fortuna estimable, pero sin la persona que la había anclado al presente, en lugar de al pasado. La soledad que siguió a la muerte de Pepe Tous fue una soledad diferente a todas las que Sara había conocido antes. No era la soledad del artista que trabaja solo. No era la soledad del exilio, cuando estaba en México, lejos de España. Era la soledad de alguien que ha construido toda su vida alrededor de otra persona, y de repente esa persona ya no está. Giancarlo Del Duca, conocido en España como Giancarlo Viola, había sido su compañero de rodaje y amante en La mujer perdida y La dama de Beirut en los años 60. Cuando Pepe Tous murió, Giancarlo reapareció en la vida de Sara. El romance se reanudó. Se habló de boda. Y entonces Giancarlo la engañó. ¿Con quién? ¿Con quién exactamente? Es algo que los biógrafos no han terminado de aclarar. Pero Sara lo descubrió y cortó con él de manera definitiva. Otra traición. Otro capítulo de una historia de amor que no llegó a ser lo que prometía. Y entonces llegó Tony Hernández. En octubre de 2002, Sara Montiel, que tenía 74 años, se casó con Tony Hernández, un editor de cine cubano que era 40 años más joven que ella. La diferencia de edad fue el escándalo del año. La pareja pasó por los juzgados al día siguiente de la boda, negando que se hubieran casado, intentando retrasar la noticia para la prensa. Tony Hernández decía que se había enamorado de Sara desde los 5 años, que la había visto en sus películas y que había sido un amor de niño que se había hecho real cuando finalmente la conoció. Los hijos de Sara, Thais y Zeus, no aprobaron la relación. Personas del entorno de Sara, incluyendo su asistente Paco y la periodista Chelo García Cortés, tampoco veían con buenos ojos la situación. Había demasiados intereses en juego, demasiado dinero, demasiadas sospechas sobre las intenciones de un hombre joven casado con una mujer anciana y famosa. El matrimonio duró menos de 1 año. En julio de 2003, 9 meses después de la boda, la unión se disolvió entre enfrentamientos y acusaciones. Tony Hernández insistió años después, en una entrevista televisiva, que él se había casado enamorado y que nunca quiso aprovecharse de Sara. Que la presión de los hijos y del entorno fue lo que destruyó la relación. Que él no sabía el motivo de la separación.
Pero lo que Tony Hernández contó en esa misma entrevista es lo que más estremece cuando lo escuchas. Habló de un robo que sufrieron en casa de Sara. Entraron 3 tapados, con un punzón, explicó. 3 personas enmascaradas, armadas, entraron en la casa de Sara Montiel, la gran diva del cine español, la mujer que había llenado el Gaumont Palace de París, la mujer que había recibido las llaves de Nueva York y Chicago. Estaba siendo asaltada en su propio hogar. Y según Tony, cuando los ladrones entraron, Sara les dijo: venid aquí, como si ya no tuviera miedo. Como si después de todo lo que había vivido, un robo fuera simplemente una cosa más. ¿Cómo llega una persona a ese punto? ¿Cómo llega la mujer más famosa de la cultura popular española a vivir en un apartamento asaltado por hombres con punzones, sin un marido que la proteja, con los hijos que adoptó pero que no terminaban de llenar el vacío, con los fantasmas de todos los amores que se habían ido pegados a las paredes de su casa en el barrio de Salamanca? En sus últimos años, Sara Montiel vivía rodeada de fotografías. Las paredes de su apartamento estaban cubiertas de imágenes de ella misma de otras décadas. Sara con Gary Cooper, Sara con Burt Lancaster, Sara con Anthony Mann, Sara en El último cuplé, Sara en La violetera, Sara joven, Sara bella, Sara en el momento en que el mundo entero estaba a sus pies. Y la mujer que miraba esas fotografías era una persona diferente. No peor, no menor, diferente. Era una mujer que había pagado el precio de todo lo que había conseguido, que había dado todo lo que tenía y que ahora, en la recta final de su vida, vivía entre los ecos de lo que había sido. Seguía apareciendo en televisión. Seguía concediendo entrevistas. En 2009 grabó Absolutamente con Fangoria y demostró que su sentido del humor y su irreverencia seguían intactos. En 2012 hizo una pequeña gira de conciertos y charlas en Estados Unidos. En Nueva York, su aparición atrajo a tantos periodistas como Mario Vargas Llosa. El alcalde Michael Bloomberg le envió una carta elogiosa. El mundo seguía reconociendo a Sara Montiel, aunque España, a veces, parecía haberla olvidado. Pocos meses antes de morir, seguía dando actuaciones acompañada de un pianista. Decía que quería morir cantando sobre un escenario, con la orquesta sonando detrás y las luces apuntando hacia su rostro. Así lo había dicho en alguna entrevista, con esa mezcla de grandilocuencia y verdad emocional que era su sello personal. No pudo ser. El 8 de abril de 2013, una muerte súbita la sorprendió en su casa del barrio de Salamanca. Un fallo cardíaco, 85 años. Su hija Thais estaba en la casa. Nadie supo exactamente cómo fue el momento. ¿Cuánto duró? Si hubo tiempo para decir algo o si simplemente fue el instante en que el corazón decidió que ya era suficiente. Fue enterrada en el cementerio de San Justo de Madrid, al lado de su hermana Elpidia y de su madre, María Vicenta. ¿Cómo había sido su deseo? El coche fúnebre recorrió las principales calles de Madrid para que sus conciudadanos pudieran despedirla. Se paró en la Plaza de Callao, donde en las pantallas gigantes se emitieron La violetera y El último cuplé. Centenares de personas la despidieron en las calles. El cortejo recorrió la Gran Vía. Era la última actuación de Sara Montiel, y fue, como todas las anteriores, un acontecimiento que nadie que la presenció pudo olvidar fácilmente. ¿Qué queda hoy de Sara Montiel? ¿Qué significa su historia para alguien que la mira desde la distancia de más de un siglo de su nacimiento? En 2025, el canal HBO Max estrenó Super Sara, una serie documental de 3 episodios dirigida por Valeria Vegas, que explora a la mujer detrás del mito usando material inédito y testimonios de amigos y familiares. La historia de Sara Montiel sigue siendo relevante, sigue generando conversación,
sigue provocando preguntas que no tienen respuestas sencillas. En su ciudad natal, Campo de Criptana, hay un molino museo en su honor, una calle con su nombre, una estatua que ella misma inauguró al cumplir 80 años. Su casa natal tiene una placa. En Madrid tiene una estrella en el Paseo de la Fama. El mundo no la ha olvidado. Pero la pregunta que me quedo haciendo, la pregunta que creo que merece quedarse flotando en el aire cuando termina esta historia, no es quién fue Sara Montiel como estrella. Eso lo sabemos. Eso está documentado en 14 películas mexicanas, en 3 películas de Hollywood, en medio centenar de producciones españolas, en 30 y pico de discos, en cientos de canciones, en premios de 4 continentes. La pregunta que me quedo haciendo es ¿quién fue Sara Montiel como persona, como mujer, como ser humano que amó y perdió y volvió a amar y volvió a perder? ¿Cómo es posible que alguien que dio tanto, que brilló tanto, que demostró tantas veces, que el origen humilde no es una condena, sino simplemente un punto de partida, haya terminado sus días en un apartamento asaltado por hombres con punzones, rodeada de fotografías de una época que ya no existía? ¿Qué dice eso sobre el precio que pagan las mujeres que se atreven a ser más grandes que las expectativas que el mundo tiene para ellas? Hay algo que el poeta León Felipe entendió cuando le enseñaba a leer a esta joven manchega en los cafés de México City. Algo que Agustín Lara entendió cuando la llevó de gira con su orquesta. Algo que Pedro Almodóvar entendió cuando la inmortalizó en La mala educación. Sara Montiel no era solo una actriz, no era solo una cantante. Era un argumento vivo contra la resignación. Era la demostración de que una niña a quien las monjas enseñaron a fregar suelos puede llegar a ser más grande que todos los que intentaron reducirla a eso. La historia de Sara Montiel es la historia de alguien que pagó el precio de ser libre en un mundo que no estaba preparado para mujeres libres. Y ese precio fue alto. Fue demasiado alto, si somos honestos. Pero ella lo pagó sin quejarse demasiado. Lo pagó con elegancia, con humor, con esa capacidad suya de reinventarse una y otra vez, que era en sí misma un acto de valentía. ¿Hubo alguien que la conoció de verdad? ¿Hubo alguien que vio más allá del maquillaje, más allá de los vestidos de lentejuelas, más allá de la voz grave que hacía llorar a las multitudes? León Felipe, quizás. Pepe Tous, quizás. Y quizás, en esos últimos años silenciosos del barrio de Salamanca, entre las fotografías y los recuerdos, Sara Montiel misma se conoció mejor que nunca. La última gran diva del cine español no murió sobre un escenario como hubiera querido. Murió en su casa, sola y acompañada al mismo tiempo, rodeada de los fantasmas de todas las vidas que había vivido. Y esos fantasmas, los de México, los de Hollywood, los de Anthony Mann, los de Pepe Tous, los de León Felipe, los de Severo Ochoa, los de Pedro Infante, los de aquel bebé que nunca llegó a nacer. Esos fantasmas son ahora los guardianes de su leyenda. ¿Fue feliz Sara Montiel? No lo sé. No lo sabe nadie. Y quizás esa sea la pregunta más honesta que se puede hacer sobre la vida de cualquier persona que eligió ser más de lo que el mundo esperaba que fuera. Si esta historia te llegó, si algo en la vida de esta mujer te movió algo por dentro, compártela. Que llegue a alguien que necesite escucharla. Que llegue a alguien que también esté pagando el precio de atreverse a ser lo que es. Este canal existe para contar estas historias porque estas historias merecen ser contadas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana. Y la próxima vez te traigo otra historia que tampoco nadie te ha contado así.